Por eso quiero hablar con la doctora Eleonora Devoto, que sabe de estos temas y ha trabajado muchísimos años en esto, de aquilatada trayectoria en la justicia restaurativa. Y creo que estás en línea, Eleonora. Soy Liliana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, por suerte, gracias. Aquí tratando de describir un poquito la ciudad de la furia y tratando de describir un poquito estos excesos que se cometen con la justicia por mano propia y tratando de buscarle la vuelta a este encuentro nuestro que tratamos siempre de trabajar sobre el libre pensamiento y otras maneras de mirar la realidad que nos rodea. ¿Qué nos puedes contar vos? Mira, justamente estaba preparando una clase para el posgrado, leyendo estas leyes de emergencia que se inician con el efecto llamado Bloomberg, ¿no? Y la caracterización de delitos como no resocializables, lo que es contrario a los principios constitucionales que fijan a la pena básicamente una función de reinserción y readaptación social. Sí. A través de estas leyes hay una cantidad de hechos que no serían resocializables, por lo cual estos hechos y estas condenas y estas respuestas estatales son directamente inconstitucionales, como solamente algunos tribunales se han encargado de decir, en contra de este movimiento de populismo popular que es que rige en la actualidad, ¿no? Que vemos en la actualidad. Y en relación a lo que vos preguntabas, sí, claro, hay un modelo diferente que yo llamé derecho penal alternativo, pero que puede recibir otro nombre, que busca reemplazar a la pena de prisión como la exclusiva respuesta estatal y en la búsqueda de otras respuestas reparatorias y compensatorias y, como vos decís, mucho más eficaces, que tengan un resultado respecto de la víctima y respecto también de la comunidad en general. Sí, lo que estaría bueno es que pudieras desarrollar un poco la idea, porque algunas personas pueden entender que nosotros estamos planteando aquí ese famoso garantismo que también al cual se ha vilipendiado y se ha malversado la palabra garantismo, ¿no? Sí. Pero no estamos hablando de garantismo, estamos hablando de otra cosa. Y aunque y yo también me atrevería a hablar de garantismo, pero digamos que... Sí. El otro día escuchaba, esto lo comenté en una clase, escuchaba a un periodista, creo que era un periodista, no sé si bien exactamente si un periodista o un político, pero decía, yo no soy garantista, como si esto fuera un demérito. Un demérito. En verdad, el garantismo es simplemente el apego a los principios constitucionales. Sí. Entonces, en ese sentido, nunca puede ser un demérito, a menos que tengamos una concepción antirrepublicana, que no la tenemos. Entonces, en verdad, yo más que garantismo llamaría reduccionismo, reduccionismo del rigor punitivo, pero no a favor de la impunidad, sino a favor de otras respuestas penales. Por el contrario, o sea, Exacto. Lo que decía recién Sergio Delgado, más del 70% de las causas se archivan sin ningún trámite. Eso es lenidad, eso es impunidad. Eso es impunidad. Exactamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, si solo el 0,5% de las causas llegan a la audiencia de juicio, quiere decir que en el medio o hubiera un 70%, como decimos, que se archiva sin trámite, o hay otras salidas como decíamos, la mediación, la probation, que se llevan el 10% más o menos cada una. Bueno, entonces, si esas se llevan un 20% entre las dos y los juicios se llevan el 0,5%, trabajemos más sobre lo otro, ¿no? Sí, justamente en algún momento nosotros hicimos una especie de encuesta muy familiar, diríamos, ¿no? Muy doméstica, en el sentido de que creo que entre el 50 y el 60% de la criminalidad, que como vos decías recién, no es la criminalidad más grave, sino una criminalidad leve y mediana, pueden resolverse a través de la aplicación de alternativas a la pena de prisión, que además de las que vos
nombraste, decían, además de la suspensión de juicio a prueba, la mediación en hipótesis delictivas, el archivo compromiso de reparación del daño, que es tan importante, y ahora actualmente las dos figuras que prevé el Código Penal de la conciliación y de la reparación integral del daño causado, que se están aplicando afortunadamente, y me parece que esto además, si se quiere, incluso se podría ver desde el lado de un mayor rigor, porque los recursos del Estado, los recursos del Poder Judicial, por supuesto que no son ilimitados, sino lo contrario, de modo tal que hay que erogar estos recursos, y uno podría decir, desde un punto de vista más duro, podría decir, bueno, reservemos los limitados recursos al abordaje del derecho penal duro. Sí, los casos que se merecen realmente la absoluta punición, ¿no? Exacto, lo que llamaríamos esa criminalidad que está exenta del derecho penal alternativo, que sería los delitos que ostentan una violencia marcada, la criminalidad organizada, los delitos de corrupción de los funcionarios públicos. Estos no quedarían incluidos dentro de un abordaje de derecho penal compensatorio, sino que, bueno, dejamos ese derecho penal tradicional para su utilización en los casos verdaderamente graves, y los demás resolvernos desde un lugar en el que no exista esa división tajante entre lo civil y lo penal, porque en definitiva lo que se busca es una respuesta, y en definitiva lo que se busca es la solución de un conflicto que en definitiva lo que busca es la paz social. Entonces, sí, y como vos decías, esta cosa de si hay una reparación del daño, si hay una conciliación, si la víctima se siente satisfecha con estas medidas y con estas salidas alternativas, ¿por qué vamos a caer en la punición? ¿Para qué vamos a gastar los escasos medios del Estado en este tipo de cuestiones que pueden ser resueltas de otra manera? Sí, estamos acostumbrados a un modelo de derecho penal que llamaríamos de un todo autoritario penal, en el que la persona del agresor y la persona de la víctima no han tenido trascendencia. Esto pretende darle un lugar a la víctima, pero no a la víctima punitiva que solamente busca venganza. Sino a la víctima que busca su reparación, básicamente, y al agresor que también puede, a través de esa reparación del daño, una vuelta racional a la comunidad, ¿no? Sí, justamente yo creo que yo señalaba estos dos casos de los linchamientos que me conmovieron estos últimos días, y en realidad pienso que si como sociedad toda tuviéramos unas respuestas razonables de parte del Poder Judicial y del Poder del Estado, no estaríamos haciendo justicia por mano propia. Sin duda. También hay una cuestión mediática, ¿no? Hay una cuestión mediática muy fuerte en cuanto a responsabilizar al Poder Judicial del retraso de las leyes y de la supuesta lenidad de las leyes, que no es tal. Las leyes argentinas prevén penas muy graves y prevén, como te decía antes, la inocuización, o sea, la exclusión social. Lo no resocializable. Exactamente, a través de los delitos no resocializables, de modo tal que de lenidad nada. Pero lo draconiano nunca ha resuelto los conflictos. Sin duda, lo vemos. Un poco lo que yo también traía, que a lo mejor es un poco loco traer esa comparación, ¿no? Pero el genocidio en Ruanda comienza de una casta sobre la otra, y se lleva 800.000 vidas y 500.000 violaciones. ¿Y qué se solucionó? No, absolutamente nada. Y esto, para traerle un ejemplo más cercano, la criminalización o la, digamos,
la figura del femicidio estrictamente es claro que no ha reducido. Por el contrario, número, sí. ¿no es cierto? Sí. Bueno, lo sabemos muy bien vos y yo que hemos trabajado en el tema de la suspensión de juicio a prueba y las situaciones de violencia doméstica, ¿no? Sí, sí. Por supuesto, tenemos que repetir otra vez para no tener inconvenientes que no estamos hablando de delitos graves, ¿no? Estamos hablando no estamos hablando ni de homicidios, ni estamos hablando de violaciones, ni de abuso sexual con acceso carnal. Estamos hablando de otras agresiones en las cuales lo más racional y lo más eficaz es este acercamiento entre el agresor y su víctima cuando esto es posible, y si no, la utilización de otras formas también más racionales como el apartamiento, la prohibición de acercamiento, que por supuesto son mucho más eficaces que la prisión, ¿no? Sí, justamente la primera persona con la que a la que escuchamos hoy, que era Emilio Pérez Miguel, él hablaba del cambio cultural que se produce a través de programas educativos después de 12 años de trabajo en la Dirección de Tránsito en la ciudad, y él lo ha visto y ha visto desarrollar después de 26.000 personas que pasaron por ese dispositivo educativo con solo un 2% de reincidencia. O sea que evidentemente los cambios culturales no se logran con penas de prisión altísimas, sino que se logran desde otro lugar. Por supuesto, lo que yo creo es que tiene que existir el reproche y la censura, el reproche y la censura y la reparación del daño. Esto me parece fundamental en todos los órdenes. La ley, el cumplimiento de la ley efectivo, ¿no? En tiempo y en forma. Exactamente, sin crueldades, sin excesos que solo son contraproducentes. Y esto que vos decías, en tiempo y forma, ¿no? Porque la posibilidad de solucionar un conflicto rápido y esta sensación del público, en el sentido de decir, bueno, esto se resolvió, es algo muy aliviador, diría yo, ¿no? Sí, claro. Es decir, este conflicto se solucionó y esto genera tranquilidad. Por supuesto que tenemos, si todos los días escuchamos de la mañana a la noche la repetición de agresiones, y esto lo remarcamos, nunca sabemos, como vos decías antes, qué pasó con esto, cómo terminó. Esto es imposible que no cree una situación de alarma e inseguridad. Y vos habrás visto que, bueno, todos vimos que es muy raro que se llame a un jurista o alguna persona que se dedique a estos temas, así como lo haces vos, hablar largamente de una forma racional y mesurada y tranquila de estos problemas. Entonces, parecería que un proyecto de ley que no es draconiano, un proyecto de ley que no sube penas, un proyecto de ley que no reduce derechos, y algún legislador se le ocurriera cuestionarlo, va a ser un traidor al pueblo, ¿no? Claro, más o menos eso. Sí, pero además es curioso porque se supone que todos tenemos en algún lugar de nuestra formación filosófica, moral, de nuestra formación cultural, tenemos esta cosa del perdón, de la posibilidad de que el otro se redima, de nosotros mismos redimirnos. Por eso empecé el tema con la oportunidad de redimirse, ¿no? Que parece un término muy católico y en realidad es un término que tiene que ver más con valores, ¿no? Con lo humano. Con lo humano, esta posibilidad de liberar a alguien del sufrimiento o de un castigo. ¿Y por qué no? ¿Por qué siempre el otro tiene que ser el castigado, ¿no? ¿Y por qué siempre es la otredad, es el otro el castigado? ¿Nunca voy a ser yo? Y a veces puede que nosotros seamos los que estemos en el lugar del victimario, ¿no? Porque siempre nos creemos que somos las pobres víctimas de la sociedad en la que vivimos, y muchas otras veces somos victimarios. Así es, somos victimarios con la insensibilidad, con el mirar hacia otro lado. Esas son formas de insensibilidad, claramente, ¿no? Sí, el omitir el cuidado del otro. Sí. A mí me parece que hay una falta de reflexión
tranquila serena sobre el tema, ¿no? Es como que el tema exaspera, es como que cuando yo siempre comento que cuando yo ejercía la defensa en los tribunales orales, un día el fiscal me dijo que yo era la madre de la impunidad. Es una cosa muy graciosa, mis hijos se ríen de eso. En verdad, de más está decir que yo estaba ejerciendo mi rol, pero más allá de eso, yo estoy en contra de la impunidad, claramente. Mi posición puede ser reduccionista humanista, así me puse yo ese rótulo, pero eso en modo alguno significa impunidad, significa respuestas estatales racionales. Sí, acordes al hecho que estás... Y proporcionales. Proporcionales. No linchamiento. Realmente a mí me conmovió mucho los dos, pero en Viernes Santo y por el grupo de personas que estaba, digamos... haciendo el Vía Crucis o no sé qué estaban haciendo, pero algo por el estilo estaban haciendo. ¿Cómo puede ser que pasás de una cuestión de religiosidad plena a matar a otro? Sí. Porque se lo merece. O sea, a ver, mato porque se lo merece. ¿Quién soy yo para matar a otro? Sí, es realmente grave, doloroso. En la ciudad de Buenos Aires, no estás hablando de que es en el último confín del planeta, no, acá, en esta ciudad, ¿no? Acá, a pocos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, Ciudad Evita, una ciudad, aparentemente un barrio bastante de clase media, o sea que, a ver, donde se supone que el acceso a la cultura, el acceso a la educación está ahí. Y sin embargo ocurrió, ¿no? Y no estamos exentos de que ocurra en cualquier lugar de la ciudad. Yo creo que hay una gran responsabilidad de los medios que informan mal. Cargan las tintas todo el tiempo. Yo escucho hablar todo el tiempo de las puertas giratorias. Sí. Yo quiero decir esto porque parecería que yo no creo que sea desinteresado que algunos comunicadores que incluso son abogados hablen de puerta giratoria y hablen de delitos inescarcelables sin olvidando que existe un principio de inocencia, ¿no? Sí. Esto siempre me ha llamado la atención. No existen delitos inescarcelables. Y la presunción de inocencia es un principio constitucional básico, pero además es una garantía. No solamente de nuestro país, está presente desde 1215, ¿no? Sí, se supone que es parte de la civilización. Exactamente. Y hay como una... y lo peor, es decir, no sé si lo peor, pero no solamente esto es una falsedad, sino que esto incita a mayor violencia, mayor incomprensión y quizás a este linchamiento, ¿no? Es una escalada de violencia. Claro, porque si los jueces, las leyes son permisivas, que no lo son, si los jueces son todos corruptos, que no lo son, más allá de que haya algunos, si existe una puerta giratoria, entonces tengamos que ser nosotros los que salimos a linchar gente. Los que pongamos la justicia. Sí, ¿no? el problema es que en algún momento eso se puede revertir y pueden venir por nosotros, ¿no? Esto es lo que nunca nadie entiende, porque no estamos exentos de atropellar a alguien en la calle, con tantos ciclistas dando vuelta, y de repente nos convertimos nosotros en victimarios. Sí, a mí me gustaría que hubiera un acercamiento, esto lo he pensado siempre, ¿no? Que algunos juristas no comprometidos pudieran hablar de estos temas a la población, ¿no? A los habitantes, pero de manera relajada, relajada, no ante el secuestro de un hijo, ante la violación de una persona, no. Es que justamente estas leyes del efecto Bloomberg surgen todas así. De hechos graves, como surgió en Estados Unidos la Megan's Law, de una chica que había sido violada, y entonces esto en relación al estigma que
que las personas sean incorporadas a los registros de violadores, con todo lo que esto significa, ¿no? Sí, esas Entonces, listas negras terribles. Claro, uno, esto, y además el hecho de que porque uno hable de estas cosas y ponga algunos límites, no es del otro lado de la grieta. o ni quede al otro lado de la grieta, ni sea considerado, no sé, alguien que quiere la impunidad. Nadie quiere la impunidad. No, porque estás a favor de los delincuentes. Te dice, estás a favor de los delincuentes. Absurdo, porque a uno también le robaron, contra uno también cometieron delitos, contra los familiares. Esto es parte de la vida. Y ciertamente hay un componente socioeconómico que no puede estar ausente de esta reflexión. Para nada. ¿No es cierto? Eleonora, yo sé que nos queda mucho por hablar, y sobre todo de la justicia penal juvenil, que nos ha quedado toda en el tintero. No pudimos hablar nada del tema, y tanta otra cosa. Muy amplio. Pero bueno, en algún momento que puedas venir al piso, y si no, de esta manera también, fantástico que podamos seguir charlando. Hoy se me complicaba, estoy un poco congestionada, pero otro día voy a ir al piso, me va a encantar verte, además, que hace mucho que no nos vemos. Nos debemos vernos. Ahí está, un café. Gracias, un cariño. Hasta pronto. Hasta pronto.